Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que realmente ha tocado el corazón de muchos, una de esas anécdotas que, aunque provienen del glamoroso mundo del espectáculo, nos recuerdan la esencia de lo que significa ser humano. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un momento muy especial, un instante que ha generado muchísima conversación en las redes sociales y que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, al igual que yo, y hoy vamos a desgranar ese momento que hizo que Kerem se conmoviera profundamente al ver a Hande en una situación particular, un instante que ha resonado en el corazón de muchos de sus seguidores. Antes de zambullirnos de lleno en la noticia y en todos los detalles que la rodean, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más interesantes del mundo del espectáculo turco e internacional, y, por supuesto, las historias que nos llegan al alma. Nos encanta tenerlos aquí, que sean parte activa de esta comunidad y que compartamos juntos estas pasiones. Ahora sí, entremos en materia. El título lo dice todo, Kerem Bürsin se conmueve al ver a Hande Erçel en esa situación. Y la verdad es que esta noticia, como era de esperar, ha dado la vuelta al mundo digital, generando un torrente de comentarios, especulaciones y, sobre todo, una gran dosis de admiración. Cuando hablamos de Kerem y Hande, es casi inevitable pensar en esa química innegable que demostraron en pantalla, esa relación que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo con la serie Sen Kalkam, Ponte en mi lugar. Esa conexión que trascendió la ficción para muchos de sus seguidores y que, aunque ahora sea historia en el ámbito sentimental, sigue siendo objeto de muchísimo interés y cariño. Pero esta vez, la conmoción de Kerem no viene de una escena romántica, de un abrazo apasionado o de una mirada cómplice en el set de rodaje, sino de algo mucho más, digamos, real, profundo y genuino. Los detalles que han llegado a nuestros oídos, y que han sido corroborados por diversas fuentes y el eco en redes sociales, son realmente conmovedores y pintan un cuadro de gran humanidad. Se trata de un evento público, al que ambos asistieron, aunque no necesariamente juntos o en un rol protagónico compartido. Hande Erçel estaba participando activamente, y parece ser que la situación que presenció Kerem, al observarla, lo afectó de manera significativa y visible. Las imágenes y los reportes que han circulado sugieren, y esto es crucial, que Hande estaba inmersa en una actividad de carácter benéfico, un evento donde se destacaba la importancia de la empatía, la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan. Y es precisamente en ese contexto, en medio de esa atmósfera de generosidad y compasión, donde Kerem, al observar la actitud y las acciones de Hande, sintió esa profunda emoción que ha sido el centro de esta noticia. Muchos de ustedes se preguntarán, y es una pregunta natural, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué vio Kerem que provocó esa reacción tan visible? Las especulaciones son muchas, y en el mundo de la farándula, las interpretaciones pueden ser infinitas. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos y en el contexto de este tipo de eventos, parece ser que Hande estaba interactuando de manera muy cercana y directa con personas que estaban pasando por momentos difíciles, que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Podrían haber sido niños en centros de acogida, personas mayores en residencias, familias que luchan contra enfermedades, o simplemente individuos que necesitaban un gesto de apoyo, un oído que escuchara, un abrazo que reconfortara. Y en ese momento, su reacción, su forma de conectar, de mostrar una empatía desbordante, una compasión genuina y una humanidad que brillaba con luz propia, fue lo que desarmó a Kerem. Piensen en esto. Kerem y Hande compartieron un vínculo muy fuerte, tanto en lo personal como en lo profesional. La relación sentimental que tuvieron fue intensa y muy pública, y aunque esa etapa haya concluido, es natural,
esperable y admirable que exista un respeto y un cariño mutuo. Ver a alguien con quien compartiste tantos momentos, risas, sueños y desafíos, demostrando esas cualidades humanas tan nobles y esenciales como la bondad, la empatía, el altruismo desinteresado, puede ser increíblemente poderoso y conmovedor. No se trata solo de admirar la belleza física o el talento actoral, sino de ver el alma de una persona en acción, su verdadero ser, en su máxima expresión de humanidad. Y por lo que parece, Ande estaba brillando con luz propia en ese instante, mostrando una faceta de sí misma que seguramente tocó una fibra sensible en Kerem. Los reportes detallan gestos, miradas, una conexión que trascendió lo meramente superficial, lo superficial de los flashes y las alfombras rojas. Se dice, y las imágenes secundarias que se filtraron lo sugieren, que Kerem no pudo ocultar su reacción, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, admiración profunda y una ternura casi palpable. Ver a Ande no solo como la actriz famosa, carismática y talentosa que todos conocemos y admiramos, sino como un ser humano genuinamente compasivo, tocando vidas, haciendo una diferencia real en el mundo, debió ser un momento muy significativo y aleccionador para él. Es como si, en ese instante, él hubiera redescubierto o reafirmado una dimensión de Ande que siempre estuvo ahí, pero que en el contexto de su relación quizás no se había manifestado de esta forma tan explícita y conmovedora. Es importante recalcar, y esto es fundamental para evitar malinterpretaciones, que no estamos hablando de celos, de nostalgia romántica o de una reacción negativa. Al contrario, todo apunta a una admiración sincera, a un reconocimiento profundo de las cualidades intrínsecas de Ande. Es como ver a alguien que conoces muy bien, con quien has compartido intimidades y momentos cruciales de tu vida, y de repente, te das cuenta de una nueva dimensión de su ser, una faceta que te deja sin palabras, maravillado. En el mundo del espectáculo, donde a menudo se prioriza la imagen, la fama, el éxito comercial, ver a alguien mostrando tanta autenticidad, tanta humanidad y tanta entrega desinteresada es algo que realmente resalta, que impacta y que conmueve hasta la médula. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con la noticia. Los fans, tanto de Kerem como de Ande, sus admiradores incondicionales y aquellos que siguieron con cariño su relación, compartieron sus impresiones, sus análisis, sus anécdotas relacionadas. Comentaron sobre la nobleza, la generosidad y la empatía de Ande, y sobre la reacción sincera y conmovedora de Kerem. Muchos han interpretado este evento como una prueba irrefutable de que, independientemente de su estado sentimental actual, el respeto, el cariño y la admiración mutua entre ellos siguen intactos. E incluso, muchos sugieren que quizás han evolucionado hacia una admiración más madura, más profunda y desinteresada, la que nace del reconocimiento del valor intrínseco de la otra persona. Imaginen la escena, intenten visualizarla. Kerem, quizás desde la distancia, observando discretamente, o quizás en el mismo evento, pero en un rincón, o incluso en un área de paso, observando a Ande interactuar con estas personas. Quizás ella estaba consolando a un niño que lloraba, o animando a un grupo de voluntarios, o simplemente compartiendo una sonrisa genuina y un gesto de cariño que iluminaba el lugar, que transmitía esperanza. Y en ese preciso instante, Kerem, el mismo Kerem que la conquistó, que compartió tantas escenas de amor, que vivió una historia junto a ella, se da cuenta, o quizás reafirma, la magnitud de su bondad, de su corazón generoso. Es un recordatorio poderoso, un eco en medio del ruido mediático, de que, más allá de las luces, los flashes, los guiones y la fama, las personas son sus acciones, su esencia, su corazón. Esta noticia, que podría parecer un simple detalle del mundo de la farándula, nos invita a reflexionar sobre aspectos mucho más profundos y universales, la importancia de la empatía en nuestra sociedad, el poder transformador de la bondad, y el valor de reconocer y celebrar estas cualidades en los demás. Ande Erçel, como figura pública con una gran plataforma y una influencia considerable, tiene la oportunidad de inspirar, y al parecer,
está utilizando esa plataforma de la mejor manera posible, dejando un ejemplo para sus seguidores y para la sociedad en general. Y la reacción de Kerem, al verla en acción, al ser testigo de esa entrega, valida la importancia de esas cualidades que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día, inmersos en nuestras propias rutinas y desafíos. Es fácil juzgar, es fácil criticar desde la distancia, pero es mucho más difícil, y muchísimo más valioso, admirar, reconocer y celebrar la bondad, la empatía y la generosidad en los demás. Este evento también nos recuerda la complejidad, la riqueza y, a veces, la belleza de las relaciones humanas. Aunque Kerem y Hande ya no estén juntos románticamente, es evidente que la conexión que compartieron, la historia que escribieron juntos, dejó una huella profunda, una marca imborrable. Ver a la otra persona brillar, ser una buena persona, hacer el bien en el mundo, es algo que genera una emoción especial, única. No es la emoción del amor romántico, de la pasión ardiente, sino la emoción del reconocimiento profundo, de la admiración sincera, y quizás, de un tipo de amor más universal, más desinteresado, el que surge del respeto por el otro como ser humano. Además, hay que considerar el contexto en el que se desarrolla esta anécdota. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, bajo un microscopio mediático implacable. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, cada una de sus declaraciones, es analizada, comentada, criticada o elogiada. Que Kerem, en medio de esa tensión mediática constante, en un evento público, se permita ser vulnerable, que muestre abiertamente su conmoción y su admiración por la bondad de Hande, dice mucho de él como persona. Demuestra que, a pesar de su fama, de su éxito y de su proyección internacional, sigue siendo un ser humano sensible, capaz de sentir profundamente, de conmoverse y de admirar las cualidades nobles en los demás, incluso en alguien con quien compartió una historia personal tan intensa. Podemos imaginar, con bastante certeza, que la situación involucraba a Hande interactuando de una manera muy personal y cercana con personas que necesitaban apoyo emocional y físico. Quizás estaba hablando con niños que han pasado por situaciones traumáticas, ofreciéndoles consuelo y esperanza, o visitando un hospital, llevando alegría a pacientes, o participando activamente en una campaña de concientización sobre algún tema social importante, abogando por los derechos de los más desfavorecidos. Y su forma de hacerlo, con esa dulzura, esa calidez y esa empatía que la caracterizan y que la han hecho tan querida por el público, fue lo que realmente llegó a Kerem, lo que lo conmovió hasta la médula. Los gestos de Kerem al verla debieron ser sutiles pero significativos, captados por quienes estaban cerca o por las cámaras de forma discreta. Quizás una mirada intensa y sostenida, un leve movimiento de cabeza en señal de profunda aprobación y admiración, una sonrisa fugaz pero cargada de significado, o incluso, la necesidad de apartar la mirada por un instante para procesar la emoción que lo embargaba, para no dejarse llevar por la intensidad del momento. Estas pequeñas reacciones, estos instantes de vulnerabilidad y autenticidad, son las que han alimentado esta hermosa historia y han resonado en el corazón de tantos de sus seguidores. Pensemos en la fortaleza que se requiere para que Hande, siendo una persona tan expuesta a la opinión pública, a la crítica y al juicio constante, se dedique a este tipo de actividades benéficas, mostrando su lado más humano y altruista. Y pensemos también en la fortaleza de Kerem, al reconocer y admirar esa fortaleza y esa bondad en ella, al validar sus acciones a través de su propia reacción. Es un ciclo positivo de admiración y respeto mutuo que trasciende cualquier otra consideración. Los fans de Senkal Kam, y de su relación en la serie, a menudo recuerdan con nostalgia la magia que existía entre Kerem y Hande en la pantalla. Esta noticia, de alguna manera, nos devuelve esa sensación de conexión, pero desde una perspectiva más madura, más real, más humana. Es ver a los actores, a las personas detrás de los personajes que tanto amamos, mostrando cualidades que los hacen aún más admirables en la vida real, fuera del set de rodaje.
Nos demuestra que la conexión y el respeto pueden perdurar, evolucionar y manifestarse de formas inesperadas y hermosas. Es fascinante cómo un evento así, un simple momento de observación de una figura pública en un contexto solidario, puede generar tantas emociones, tantos titulares, y tantas reflexiones en el público. Nos dice mucho sobre la importancia que le damos a la bondad, a la empatía, a la compasión, y a ver a las personas que admiramos mostrar su lado más humano, su esencia más pura. Es un recordatorio de que, en el fondo, todos anhelamos y valoramos la conexión humana genuina y la expresión sincera de las mejores cualidades del ser humano. En resumen, lo que hemos presenciado es un acto puro de empatía y generosidad por parte de Andercel, que ha conmovido profundamente a Kerem Bürsin. No se trata de un reencuentro romántico, de un indicio de reconciliación sentimental, sino de un profundo respeto y admiración por las cualidades humanas y el corazón noble de Ande. Es un testimonio de que, a pesar de las circunstancias, las conexiones humanas genuinas, el respeto mutuo y la admiración por la bondad pueden perdurar y manifestarse de maneras que nos inspiran a todos. Ha sido un verdadero placer desglosar esta conmovedora historia con ustedes. La verdad es que estos momentos nos recuerdan la importancia vital de la conexión humana, de la empatía y de la admiración mutua. Ver a figuras públicas como Kerem y Ande, a quienes admiramos por su talento, mostrar este tipo de emociones y actitudes nos inspira a ser mejores personas, a valorar más la bondad en nuestro entorno y a buscar oportunidades para practicarla. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Les ha conmovido tanto como a mí? ¿Creen que la conexión entre ellos, a nivel de respeto y cariño, sigue siendo fuerte? ¿Qué reflexiones les ha generado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, noticias jugosas, análisis profundos y las historias que nos mueven el corazón, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.